El anciano despreció a su hijo porque era de color, pero años después este cayó preso y al no tener dinero le fue asignado un abogado de oficio. Al ver quién era, no lo podía creer. Cuenta la historia de un francés que hizo un viaje a Brasil. Allí se enamoró de una hermosa mujer quien le dio a 2 hijos, uno le salió blanco y el otro de color. Un día no podía soportar las ganas de rechazarlo por su color. Se lo dijo con todas sus letras. El muchacho no podía creer lo que éste le decía. Solo amo a tu hermano y no quiero evitar sentir desagrado al verte. Has heredado un color que me causa vergüenza con mi familia. La semana que viene vendrán mis padres a visitarnos y quiero que te vayas a la casa de campo y no vengas hasta en 10 días que durará su estancia con nosotros. Tu madre no es negra, pero tiene raíces afros y lo único que me mantiene con ella es su bello rostro, su cuerpo y mi deseo de hacerla mi mujer cada día. Así que por favor, toma tus cosas y lo necesario para quedarte allá, sentenció el hombre mostrando una expresión de alivio, pero también de enojo al decirle a uno de sus hijos que incluso era el que más trabajaba en el campo con él. Había sido un baldazo de agua fría para el joven, quien hasta ese entonces había creído que su padre lo amaba de verdad. Ahora entendía muchas cosas, las preferencias que había tenido con su hermano Jean, el único que le había nacido blanco y de quien su padre se sentía orgulloso. «Te pareces a mí», le había dicho sin temor alguno muchas veces, y era cierto, se parecía físicamente a su padre, pero no solo eso se parecía a él, sino que también sus tendencias a preferir despilfarrar sus energías con las muchachas del pueblo. Él ya no era casto y se lo había confesado mientras intentaba dormir una noche. Jean no se sentía bien y temía represalias de su madre sobre todo, quien siempre les había educado a esperar al verdadero amor. Santiago lo sabía, le había aconsejado que vuelva a la iglesia con el padre Fermín. Sin embargo, el jovial hermano no le hizo caso. Había caído enfermo con una enfermedad de transmisión, de la cual se salvó por un pelito de irse a los brazos del apóstol San Pedro. Santiago le ayudó llevándolo al médico y con dinero que había tenido guardado, le compró tratamientos con penicilina. En casa, los padres preocupados pensaron que tenía una terrible gripe, pues ambos hermanos habían convenido no decir nada. Santiago había sido un buen hermano, un buen hijo, no le había dado problemas jamás a sus padres, pero nacer de color le había costado ser rechazado por su padre, el orgulloso francés. El día había llegado. Santiago sabía qué hacer. Miró a su madre y a su hermano con una mirada que podría revelar enojo, impotencia, tristeza, pero sobre todo lo increíble que le resultaba que después de haber sido un buen hijo y hermano, ninguno de los dos impidiera que se fuera de la casa. No lo habían ni siquiera defendido, ni habían salido a favor de él para evitar que su padre lo enviase a la casa de campo por vergüenza. Llegando a la salida del jardín de su casa, su padre lo tomó del hombro y le dijo: «Gracias por hacer este esfuerzo por mí. No soportaría que mis padres, tus abuelos, empezaran una mala conversación teniendo como tema principal tu aparición en la casa. Ellos son algo especiales. Tú me entiendes, ¿verdad?» Santiago le sacó el brazo, el cual éste lo había puesto en su hombro para palmetearlo, y teniendo 15 años, se sentía despreciado y quebrado por dentro. Sensaciones que se combinaban y formaban un nuevo sentir que él ni siquiera podía definir. Caminó hacia el establo y tomó uno de los caballos de su padre y, agitando las piernas, hizo correr al pura sangre. En el camino, las lágrimas aceleraban su paso por sus brillantes mejillas. El aire las enfriaba y sentía refrescar su rostro. Al llegar allí, empezó a instalarse y a meditar. Al estar cerca de la entrada de la carretera que conducía al valle donde vivía, veía los caballos ir y venir. Observó entonces un hombre quien al parecer había sufrido una caída y con esto se le había caído también un maletín de cuero labrado pero que ya estaba viejo por el uso.
Se apersonó al lugar y le brindó ayuda. Este se presentó como el abogado de Tiradentes, del estado de Minas Gerais. Le sonó importante, por lo que lo acogió. Le curó las heridas y le dio agua y de comer a su yegua. Mientras éste descansaba, le estaba ayudando a restaurar un libro que había sufrido las roturas de sus páginas al momento de caer. Sin querer, empezó a leer. Muchas leyes y códigos le hicieron pensar en muchas preguntas, pero también en la posibilidad de que de alguna forma podría ser él también un abogado. Lo pensó, pero lo creyó imposible porque su padre no invertiría en él. Además, el hombre no podría enseñarle en pocos días. Así desistió de la idea, que después le pareció absurda. El abogado se levantó y temprano le dejó una tarjeta con nombres y dirección, para que si por alguna razón viajare a Tiradentes, el pueblo de donde él venía, él lo recibiría de buen corazón. Así se despidió y los días transcurrieron como siempre. Los abuelos franceses se fueron del lugar. Santiago había pasado esos días meditando en lo que quería hacer de su vida, aprendiendo nuevas cosas sobre los embrios y arreglando la casa en donde se había instalado. En realidad, era una casa que su padre y él usaban para guardar sus tierras por el lado sur de sus propiedades. Él se la pasó reparando algunos daños que había sufrido por la lluvia y el tiempo, y se ocupó de los animales que allí tenían. Todo volvió a la normalidad. Sin embargo, el rechazo que su padre mostraba se hacía cada vez más evidente, por lo que, rotas las únicas tiras de paciencia que le quedaban, decidió irse de su casa. No le dio aviso a nadie, no se despidió de nadie, solo tomó el caballo que éste había criado, cuidado desde pequeño, el cual le pertenecía, y se fue. Al no haber una forma de comunicarse, la historia cuenta que la familia no se inmutó en buscarlo, ni saber de él, por lo que perdieron así a su único hijo de color. Pásenla y vivan una familia perfecta, mis queridos padres, mi querido hermano, decía la nota que después de casi un mes llegaron a encontrar en la cabaña donde una vez ellos habían mandado a esconder a su hijo. En Francia se sabía que el hombre solo tenía un hijo y se sentían orgullosos por él, además que éste había prosperado mucho en Brasil. Cuando el viejo francés llegó a Brasil, había venido por encargo de su padre a buscar nuevos horizontes donde su familia invertiría dinero, pero este, muy lejos de hacer lo que le habían encomendado, se dedicó a involucrarse con cuanta mujer podía. La mujer que ahora tenía era trigueña de ojos verdes, era hermosa y desbordaba preciosura por todos lados. El viejo francés hubiera seguido de picaflor, pero conocer a una hermosa mujer así como ella le hizo detenerse de la vida descontrolada que allí llevaba. Él la iba a llevar a Francia para presentársela a sus padres tan pronto como terminase su expedición. Le envió una foto de ambos enamorados, pero desde Francia le llegó una carta que rompió sus esperanzas. Era su madre, diciéndole que a él no le habían mandado a buscar mujer, y además que la chica, si bien era cierto, era hermosa, era trigueña, y en la familia no se podía admitir nadie que no sea de un linaje de blancos. Tal declaración puso en zozobra al francés por mucho tiempo, pues él ya había embarazado a su mujer, por lo que envió una carta de respuesta diciéndoles la situación. Como era de esperarse, fue una decepción total. La familia de un francés jamás se había mezclado con la de una mujer mestiza. ¿Tú sabes cómo van a salir tus hijos? Ella puede que sea trigueña, pero en su sangre hay sangre de negros, esclavos. Vas a ser la vergüenza de la familia, le había dicho su madre. El francés se entristeció, pero rogaba porque sus hijos fuesen como él. Así había acontecido que le salió su primer hijo moreno, de color, y después un hijo blanco, que era casi idéntico a él. Desde ese momento se lamentaba, pero no podía hacer nada hasta ese día en que su familia decidió visitarlo. El tiempo no dio tregua, los años no le perdonaron. Con su hijo, que se había ido de casa, el hombre, a medida que envejecía, la visión se le había puesto borrosa. Tenía un hijo que vivía una vida de libertinaje,
actitud que, dicho sea de paso, no era frenada por su padre, y aunque a veces recibía regaños de su madre, el viejo salía en defensa diciendo que el joven estaba en la edad de experimentar y crecer. Sin embargo, esto trajo consecuencias en los negocios e increíblemente, el muchacho despreocupado no mostraba amor por el negocio de su padre y en menos de 10 años quedaron en la bancarrota total. No solo eso, sino que el muchacho se metía con mujeres casadas y era perseguido cada fin de semana por un hombre diferente, quienes soñaban con darle una paliza al atrevido muchacho. El viejo tuvo que usar su rifle para cazar zorros para ahuyentar a los hombres de su propiedad. Entonces vio cómo su tan anhelado tesorito se había convertido en su talón de Aquiles y por ende en su desgracia. Por lo menos le quedaban sus animales y con eso sobrevivían. Ahora con su mujer enferma y al agravarse por la situación que pasaban, murió sin que ellos pudieran hacer algo. Una mañana, el viejo estaba sentado en el umbral de su casa cuando de repente sintió a su hijo entrar por la puerta trasera, pero cuando se disponía a perseguirlo para corregirlo, escuchó voces en la entrada de su jardín, la cual solo tenía una cerca a 80 metros de donde estaba la puerta de su casa. El viejo no podía ver bien de lejos, por lo que intentando asustarlos, soltó 3 disparos. El silencio reinó, pero también se reanudó rápidamente. Le había dado un balazo a nada más y nada menos que al alguacil del pueblo. Su acción le valió su captura y una sentencia de hasta 40 años por matar a un agente del Estado. Los nervios de 2 hombres en desgracia les hicieron tropezar una y otra vez en sus declaraciones para defenderse, tanto así que obviaron cosas tan sencillas. Estaban arruinados, no tenían ni un solo real, por lo que no podían contratar un buen abogado. La familia del alguacil muerto contrató uno que tenía un gran recorrido y aunque era un anciano, tomado de su bastón medio temblando, exclamaba en contra del viejo irresponsable: «Exijo la pena máxima para este hombre quien apaña las fechorías de su hijo», culminó el anciano abogado después de acabarlo con todas las acusaciones y pruebas. El viejo pasaría más de 40 años en la cárcel, además de que era probable que muriera antes. El juez observó lo inminente y añadió: «¿No tiene abogado, señor?». «No, su señoría», contestó el anciano. «No tengo dinero para eso». «Bien», dijo el juez como pensando, «le será asignado uno de oficio mañana. La sesión se reanudará mañana a las 8 de la mañana en el mismo lugar». El sonido que hizo el juez con el martillo de madera marcó la culminación de la primera audiencia. Esa noche el hombre meditó en su vida en libertad y las cosas que había hecho, pero ese mismo día su hijo se puso malcriado con el guardia por no querer dejarlo pasar a visitar a su padre y terminó entrando, pero para quedarse allí con él por 10 días, además que se perdería del juicio. Así estaban las cosas. En cierto modo se consoló el viejo, pero por otra parte pensaba que él había tenido la culpa de sus desgracias. Él le había permitido demasiado a su hijo y lo estaba pagando caro, y probablemente hasta con su vida. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Invadido por muchos recuerdos y malas decisiones, no quería llamar a su familia y decirles que a su edad había caído preso. Claro que no. Eso sería lo peor. Sus hermanos, quien aún vivían, eran hombres ilustres y de buena posición. Él había sido el único aventurero que salió de casa para vivir una vida diferente. Había desobedecido una orden que su padre le había encomendado cuando éste fue adolescente, y así estaba terminando sus días. Muy temprano se despertó, se lavó la cara, se miró al espejo. La barba la tenía como de un pordiosero, decía, y hasta peor, peinó sus cabellos mientras el insolente, insensible e irreverente de su hijo roncaba como si estuviese en casa. El oficial le abrió la puerta. Sus zapatos de cuero con suela de carnaza hacían ruidos en medio del callejón que conducía a la sala de audiencias.
Allí llegó y se sentó para escuchar su sentencia. Había dado todo por perdido. Entonces, de pronto, sin que él se lo notase, pues la vista se le había cortado aún más en los últimos días, al lado se le puso un hombre de porte musculoso, con un reloj de oro y traje. Le dio la mano y el viejo, al ver que era de color, soltó el aire desinflándose. «Solo esto me faltaba», dijo en sus adentros. ¿Acaso no podía ser condenado como lo que era, un viejo con tierras aún? «Qué bajo he caído», movió la cabeza en señal de decepción y culminó renegando. «Joder», dijo entre dientes. El hombre de porte fornido lo ignoró. La audiencia empezó y el único intercambio de palabras que tuvo con el hombre abogado fue que éste le dijo que estaba enterado de todo y que haría lo posible por librarlo prácticamente de la muerte. Empezó el debate y el viejo fue sorprendido por cosas que decía el abogado. Verdades que, por cierto, éste había hecho una introducción de la vida del viejo desde su arribo a las tierras brasileñas, su ascenso en sus posiciones, el empleo que había ofrecido y la mala suerte de tener un hijo irresponsable e insolente, razones por la cual ahora estaba allí pagando el precio. Pero no solo eso traía en sus manos, tenía un cartel para demostrar que su cliente no podía ver bien a más de 20 metros y la cerca que dividía su casa estaba a 80 metros, argumentos que, por cierto, dejaron sin habla al juez y a los supuestos testigos. El abogado del alguacil se puso de pie y dijo: «Objeción, señoría. Es claro que el viejo Lastra actuó irresponsablemente». «Objeción denegada», dijo el juez. El abogado del alguacil se arrancaba los bigotes. «Prosiga, señor». Por horas, la defensa del muchacho deslumbró a todos. El juez estaba impresionado. Hasta ese tiempo jamás había visto defender a un abogado de asignación gratuita de esa forma a un condenado. No entendía su afán y su entrega. El viejo aceleraba su respiración al ver el poder de convencimiento que tenía el fornido hombre. El juez se notaba confundido, pero asentía con la cabeza con cada cosa que salía de la boca del abogado de oficio. Así, después de unas horas, el abogado del alguacil, en el receso, se puso de pie y se dirigió al fornido hombre de color. «Señor, como un león ha defendido usted y me sorprende, pero no me dejaré. En la próxima le haré frente». «Señor Albújar», contestó el hombre de color. «¿Me conoces? Fue usted mi maestro en la universidad, ¿no me recuerda?». El anciano hizo un gesto con los ojos, como de esfuerzo, y entonces pareció recordarlo. Frente a muchos que cuchicheaban, el juez y los jurados, al igual que el público, ambos se abrazaron. El anciano le acarició el rostro y no dejaba de palmotearle el hombro. Atónitos quedaron todos, y sobre todo el viejo Lastra. Este no entendía lo que veía, pero sí estaba seguro que después de semejante defensa saldría libre. «Mírate cómo has cambiado, muchacho. Me enorgullece tener tan poderoso contrincante. Es como tratar de pelear conmigo mismo prácticamente». bien, muchacho», repitió el anciano abogado del alguacil muerto. Se reanudó la audiencia y ambos abogados se miraron con una media sonrisa. El anciano abogado entonces le preguntó al joven abogado defensor de oficio si tenía algún otro argumento para su defensa, a lo que éste respondió: «No lo sé, quizás sí o quizás no. Yo sí tengo una testigo, quien ha visto el comportamiento del viejo Lastra con sus empleados y vecinos, hasta con sus propios hijos». Esto último despertó al joven, quien no se esperaba eso. Entonces se acercó al anciano abogado y, ante la mirada de muchos, le susurró algo al oído del anciano, quien pareció abrir más los ojos al entender lo que le había dicho. Muy serio y pensativo, retornó a su lugar y de rato en rato intercambiaba miradas con el fornido abogado de color. El viejo Lastra temblaba por lo que podía decir la testigo. Todo estaba perdido si descubrían lo que antes había hecho alguna vez. Entonces, ante la mirada perpleja del juez y de todos en la sala, el anciano abogado del alguacil muerto desistió de su intención de llamar a la testigo.
No es necesario, aseguró ante los familiares del alguacil muerto. El juez tiene todos los hechos y argumentos, y también las pruebas, y haciéndoles un gesto como de calma, le cedió la palabra al juez. Si nadie va a decir nada más, en breve emitiré mi veredicto. La sesión entra en receso por 1 hora, dijo el juez. El joven abogado se puso de pie y pareció ir al baño. Todos aguardaban el veredicto en la sala. Los minutos se hacían eternos y el viejo lastra se mordía y se comía las uñas. La audiencia se reanudó y entonces, increíblemente, el juez falló a favor del viejo lastra, el francés. Se determinó que el alguacil no había seguido el protocolo de identificarse antes de ingresar a la propiedad. Había sido hallado sin vida dentro de esta y el viejo lastra no tenía buena visión. Además que si éste hubiese estado a la distancia fuera de los 100 metros, no había sido alcanzado por las balas. Fue sentenciado entonces el anciano a trabajo comunitario y a una reparación de 100,000 reales para ser pagados en cuotas, a como pueda. La emoción le ganó al viejo, quien al escuchar que saldría libre y al no tener a su hijo al lado, abrazó sin querer al hombre de color, quien le había salvado la vida prácticamente. Estaba muy agradecido. Este correspondió el abrazo y escuchando que le decía: «Gracias, amigo, estaba yo acabado por culpa de un hijo inútil que tengo, y tú me has devuelto la vida. Además, siendo tú de color y yo blanco, me defendiste como mi propia familia», lloraba el viejo lastra. Se le había acabado el orgullo de ser el blanco francés. Sin embargo, quedaría helado cuando el hombre de color, su abogado, le dijo: «No tiene de qué agradecerme. Eso es algo normal en la familia. No los dejamos de lado por su color de piel, papá». ¡Qué historia, mis queridos suscriptores y suscriptoras! ¡Qué enseñanza tan profunda plasmada en una historia! No tiene precio lo que uno a veces aprende. Espero que hayan podido captar el corazón de la historia. Si fue así, háganmelo saber en los comentarios. Yo a cambio les regalaré un corazón. Soy su amigo de siempre, Carlos Matthews, y estaré con ustedes en el próximo latido de corazón y vida.